Si me hubieran preguntado hace algunos años, les habría dicho con total seguridad que los fantasmas y los demonios no eran más que cuentos para asustar. Aquella tarde de hace 6 años comenzó como cualquier otra en mi turno, marcada por la rutina y los reportes habituales de una ciudad en calma. Mi compañero Canizales y yo esperábamos que las últimas horas de nuestra jornada transcurrieran sin mayores incidentes antes de volver a casa. De pronto, la radio cobró vida con un llamado que nos pedía acudir a una iglesia local debido a un reporte sobre jóvenes consumiendo drogas. Sin embargo, al llegar al lugar, no encontramos rastro alguno de desorden, ni jóvenes, ni señales de actividad sospechosa en la calle vacía. En la entrada de la iglesia nos esperaba el párroco, quien se acercó a nosotros con una urgencia que no encajaba con el reporte inicial. Con voz baja y temblorosa, nos confesó que había mentido en el reporte oficial solo para asegurarse de que la policía llegara de inmediato. Nos suplicó, casi de rodillas, que nos colocáramos frente a la puerta del edificio adyacente y que, por nada del mundo, dejáramos salir a nadie. El padre fue enfático al decir que no importaba lo que escucháramos desde el interior, nuestra única misión era mantener esa puerta cerrada. Al principio, el silencio era absoluto y pesado, permitiéndonos escuchar únicamente el sonido de nuestra propia respiración en la noche fría. De repente, un golpe violento resonó desde adentro, como si un mueble pesado hubiera sido arrojado con una fuerza inhumana contra la pared. Inmediatamente después, el grito desgarrador de un hombre llenó el aire, implorando que lo dejáramos salir, asegurando que estaba atrapado. Los golpes se volvieron constantes y frenéticos, acompañados por sollozos que helaban la sangre de cualquiera que se atreviera a escuchar. Entonces, la voz cambió por completo y ahora era una mujer la que gritaba desesperada, afirmando que alguien la estaba lastimando. Lo más espantoso comenzó cuando escuchamos voces de niños, pequeños llantos y súplicas que parecían venir de varias gargantas al mismo tiempo. Tuvimos que alejar a los curiosos que se acercaban atraídos por el escándalo, inventando excusas sobre un operativo interno para mantener el orden. Aquella cacofonía de gritos, llantos y ruidos violentos se prolongó durante casi una hora que se sintió como una eternidad bajo la lluvia ligera. Tan pronto como empezó, todo cesó de golpe, dejando tras de sí un silencio sepulcral que era aún más inquietante que el ruido anterior. El sacerdote salió finalmente, con el rostro pálido y la ropa empapada en sudor, dándonos las gracias por nuestra lealtad a su petición. Antes de marcharnos, nos invitó a pasar para que viéramos con nuestros propios ojos la realidad de lo que había ocurrido allí dentro. Al entrar en la habitación, solo encontramos a una joven monja exhausta y a una niña pequeña amarrada firmemente a una cama de madera. El padre nos explicó que no había nadie más en el edificio. Todas las voces que escuchamos habían salido de esa única niña. Salimos de la iglesia sin mediar palabra, incapaces de procesar cómo una pequeña niña podía replicar la voz de hombres, mujeres y otros niños. Nunca levantamos un reporte formal sobre lo sucedido, pues sabíamos que nadie en la comandancia nos creería una sola palabra de lo vivido. Desde esa noche, mi compañero y yo compartimos una certeza silenciosa. Hay cosas en este mundo que la ley no puede explicar ni controlar. Aquel encuentro en la iglesia fue solo el inicio de una serie de eventos que marcarían mi carrera policial con la sombra de lo paranormal. Los oficiales de policía a menudo somos los primeros en llegar a escenas donde la realidad parece fracturarse por completo. A veces, los peligros no provienen de criminales armados, sino de fuerzas que operan fuera del alcance de nuestra comprensión humana. Mi experiencia en la iglesia me enseñó que el uniforme no nos protege contra lo que acecha en la oscuridad de la fe y el misterio. Cada vez que paso frente a esa parroquia, no puedo evitar sentir un escalofrío al recordar los gritos que nunca fueron reportados oficialmente. Sin embargo, nuestro deber continúa y seguimos patrullando las calles, sabiendo que en cualquier momento el radio puede llamarnos hacia lo desconocido. Este relato es un tributo a todos aquellos oficiales que guardan secretos que la mayoría de las personas no querrían conocer jamás. Los gritos de esos supuestos niños todavía resuenan en mis pesadillas, recordándome la fragilidad de nuestra percepción de la verdad. ¿Cómo es posible que una sola persona produzca tal variedad de sonidos simultáneos sin ningún apoyo externo o tecnología? El silencio que siguió al exorcismo fue la prueba más fehaciente de que algo maligno había abandonado ese recinto sagrado. Regresamos a la comandancia al amanecer, entregando el turno con la extraña sensación de haber cruzado un umbral prohibido. La mirada de la niña, vacía y a la vez cargada de una sabiduría ancestral, se quedó grabada en mi mente para siempre. A pesar del tiempo transcurrido, la historia de la iglesia sigue siendo el secreto mejor guardado entre mi compañero Canizales y yo. Aquel incidente nos recordó que en las sombras de la ciudad hay batallas espirituales que se libran lejos del ojo público.
Al final, solo nos queda la esperanza de que, al enfrentar lo inexplicable, estemos preparados para proteger lo que es verdaderamente humano. El aire dentro del pasillo se volvió tan denso que cada respiración se sentía como inhalar polvo frío. Avanzamos con cautela siguiendo al padre Julián, quien apenas podía mantener el equilibrio. Mis botas resonaban contra el suelo de piedra, un eco que parecía burlarse de nuestra presencia. El sacerdote se detuvo frente a una pesada puerta de roble reforzada con hierro. Un frío antinatural comenzó a filtrarse desde las rendijas de la madera vieja. Puse mi mano sobre la funda de mi arma por puro instinto profesional. El silencio que nos rodeaba en ese momento era absoluto, casi ensordecedor. De repente, un rasguño seco provino del otro lado de la habitación cerrada. Era el sonido de uñas largas y duras arrastrándose contra la madera maciza. El padre Julián comenzó a susurrar oraciones en latín con una voz rota. Entonces un grito que no pertenecía a este mundo rompió la calma del lugar. Era una mezcla de un aullido animal y el llanto de una mujer en agonía. La puerta comenzó a sacudirse violentamente sobre sus bisagras. «¡Policía! ¡Abra la puerta de inmediato!», grité intentando recuperar el control. Mi propia voz me sonó extraña, como si fuera absorbida por las paredes. La respuesta fue una carcajada gutural que vibró en mi pecho. El sacerdote cayó de rodillas, sollozando sin consuelo ante el horror. Saqué mi linterna secundaria y apunté hacia el techo para ver si había grietas. Vi sombras moviéndose de forma independiente a la luz de nuestras linternas. Un olor a azufre y carne quemada comenzó a inundar el pasillo. Mi radio emitió una estática ensordecedora que me obligó a apagarla. A través del ruido creí escuchar mi propio nombre siendo susurrado. El padre Julián me tomó del brazo con una fuerza sorprendente. «No es una persona lo que está ahí adentro, oficial», sentenció con terror. Los golpes en la puerta se volvieron rítmicos, como un latido de corazón masivo. Me acerqué a la mirilla de la puerta para intentar observar el interior. Solo pude ver una oscuridad tan profunda que parecía tener sustancia propia. De pronto, un ojo de color amarillo intenso se pegó al otro lado del orificio. Salté hacia atrás, cayendo pesadamente contra la pared opuesta. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con una fuerza dolorosa. Las luces del pasillo comenzaron a estallar una por una, sumiéndonos en la penumbra. Encendí de nuevo mi linterna táctica, pero la batería parecía fallar. Los gritos dentro de la habitación se transformaron en un coro de voces discordantes. Eran cientos de voces hablando al mismo tiempo en idiomas olvidados. El padre Julián se desmayó, quedando inerte sobre el frío suelo. Me quedé solo frente a la puerta, sintiendo una presencia maligna observándome. De repente los golpes cesaron y el silencio regresó con una fuerza opresiva. Escuché un suave tintineo, como si alguien estuviera jugando con las llaves desde adentro. La cerradura hizo un clic metálico que resonó como un disparo en el vacío. La puerta comenzó a abrirse lentamente hacia adentro, revelando una luz roja que no debería existir. Justo antes de ver lo que había en el centro de la sala, sentí una mano fría cerrarse sobre mi hombro desde atrás. Mi cuerpo se tensó al sentir ese contacto gélido en la penumbra del pasillo, un frío que parecía atravesar el uniforme y calar hasta mis propios huesos. Al girarme bruscamente, la luz de mi linterna iluminó el rostro desencajado del sacerdote, quien me miraba con una súplica silenciosa grabada en sus ojos hundidos. El hombre me hizo una seña para que guardara silencio mientras señalaba hacia la puerta de madera astillada que vibraba levemente ante un murmullo constante. Me acerqué a la entrada con la mano apoyada en la funda de mi arma, aunque sabía en el fondo de mi alma que el metal no serviría contra lo que estaba allí dentro. Empujé la puerta con la punta de mi bota y el chirrido de las bisagras oxidadas sonó como un lamento agónico en medio del pesado silencio de la casa. El aire dentro de la habitación era denso y fétido, cargado con un olor metálico a sangre vieja y algo rancio que me revolvió el estómago de inmediato. Mis ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la oscuridad, pero pronto distinguí una figura pequeña sentada en medio de una cama deshecha. Era la niña, pero su postura era totalmente antinatural, con la espalda arqueada hacia atrás en un ángulo que debería haber roto su columna vertebral. Ella comenzó a balancearse lentamente de adelante hacia atrás, mientras emitía un sonido gutural que no parecía provenir de una garganta humana. De repente la niña dejó de moverse y la habitación se sumió en un silencio tan absoluto que podía escuchar los latidos frenéticos de mi propio corazón. Sin previo aviso, una voz profunda y rasposa, como la de un hombre anciano y moribundo, brotó de los labios de la pequeña, llenando el espacio con una vibración maligna. «¿Por qué has venido aquí, oficial?», preguntó la voz, con un tono de burla que me hizo retroceder un paso involuntariamente hacia la pared.
Antes de que pudiera procesar el hecho de que esa voz no pertenecía a la niña, otra voz diferente, aguda y estridente, comenzó a reírse desde el mismo cuerpo. Esta nueva voz hablaba en un idioma extraño que sonaba como latín mezclado con algo mucho más antiguo y oscuro, algo que la razón no podía comprender. El sacerdote comenzó a recitar oraciones en voz alta detrás de mí, pero sus palabras parecían rebotar inútilmente contra la barrera de maldad que rodeaba a la niña. La temperatura en el cuarto descendió bruscamente, y pude ver mi propio aliento convirtiéndose en una neblina blanca frente a mis ojos. La niña giró su cabeza 180 grados con un crujido seco y nos miró directamente, revelando unos ojos que eran pozos de negrura absoluta. «Ya son 3», susurró una tercera voz, esta vez femenina y cargada de un odio tan puro que sentí un escalofrío recorriendo toda mi médula. La pequeña comenzó a levitar unos centímetros por encima del colchón, mientras las sábanas se agitaban como si un viento violento soplara solo en ese rincón de la sala. Los objetos de la habitación empezaron a vibrar y a caer de las estanterías, estrellándose contra el suelo con una violencia que me obligó a protegerme el rostro. «Oficial, no la mire a los ojos», gritó el sacerdote mientras intentaba avanzar hacia la cama con el agua bendita en la mano. Intenté apartar la vista, pero una fuerza invisible parecía obligarme a observar el horror que se desplegaba ante mí, como si mis párpados hubieran sido cosidos. El rostro de la niña comenzó a transformarse, su piel estirándose y volviéndose grisácea mientras las venas negras se marcaban en su frente como raíces de un árbol maldito. Ella soltó un alarido ensordecedor que rompió los cristales de las ventanas, permitiendo que el viento de la tormenta exterior entrara con furia en el cuarto. En medio del caos, escuché claramente una voz que conocía muy bien, una voz que me llamó por mi nombre de pila con una dulzura desgarradora. Era la voz de mi madre, fallecida hacía años, pidiéndome que la ayudara a salir de la oscuridad en la que se encontraba atrapada. «Es un engaño, no la escuches», bramó el sacerdote, golpeando el suelo con su crucifijo para romper el hechizo que me tenía paralizado. La niña se volvió hacia el padre con una mirada de desprecio y con un simple movimiento de su mano lo lanzó contra el armario del otro lado del cuarto. Me quedé solo frente a ella, con mi arma aún en la mano, pero sintiéndome más pequeño e indefenso que un niño asustado en la noche. La niña aterrizó suavemente sobre la cama y se arrastró hacia el borde como una araña. Sus movimientos eran rápidos y fluidos, carentes de toda humanidad. Sus labios no se movían, pero las múltiples voces seguían hablando a la vez, creando una cacofonía de gritos, susurros y rezos invertidos que me taladraban los oídos. Noté que el suelo bajo mis pies comenzaba a cubrirse de un líquido negro que brotaba de las esquinas de la habitación, inundando el lugar con una frialdad sobrenatural. Vi rostros que se formaban momentáneamente en ese lodo oscuro, caras de personas que parecían estar sufriendo un tormento eterno justo debajo de nosotros. La niña se detuvo a solo unos centímetros de mí y pude ver que su piel estaba cubierta de símbolos antiguos que parecían haber sido tallados con una cuchilla. «¿Sabes lo que hiciste aquella noche en el bosque, verdad?», dijo una voz infantil que sonaba extrañamente inocente a pesar del horror del entorno. Mi mente voló hacia un incidente que había enterrado profundamente en mis recuerdos, un secreto que nunca le había contado a nadie en mi vida profesional. La niña comenzó a reír con la voz de un demonio mientras sus dedos, ahora largos y afilados, rozaban suavemente mi mejilla como una caricia mortal. Sentí que mis fuerzas me abandonaban y caí de rodillas sobre el líquido negro, que ahora se sentía como manos invisibles tirando de mí hacia abajo. El sacerdote, recuperando la conciencia, gritó una última advertencia antes de ser silenciado por una ráfaga de viento que cerró la puerta de golpe. La oscuridad en la habitación se volvió total, y lo único que podía ver eran los 2 puntos de luz roja que ahora ardían en las cuencas de los ojos de la niña. Ella se acercó a mi oído y susurró un secreto que solo yo conocía, un pecado que creía que Dios mismo había olvidado. En ese momento las paredes de la casa parecieron disolverse, revelando un bosque oscuro y neblinoso que se extendía infinitamente en todas direcciones. Ya no estaba en la habitación de la niña, sino en el lugar exacto de mi pasado donde todo había comenzado, el lugar del que nunca debía haber salido. Vi a 2 jóvenes aterrorizadas corriendo hacia mí a través de la maleza, gritando por una ayuda que yo sabía que no podría brindarles esta vez. Justo cuando estaban a punto de alcanzarme, sus rostros se derritieron como cera caliente, revelando la misma cara de la niña poseída que me sonreía desde la oscuridad. Sentí un tirón violento en mi pierna y miré hacia abajo para ver que el líquido negro me arrastraba hacia un abismo que se abría bajo el suelo del bosque. Grité el nombre de mi compañero, pero solo recibí como respuesta el eco de 1000 voces burlándose de mi desesperación en medio de la nada. De repente todo volvió a cambiar y me encontré de nuevo en la habitación,
pero esta vez estaba solo y la cama estaba vacía. Al mirar mis manos, descubrí que estaban manchadas con esa misma sustancia negra y que en mi palma ardía una marca que no estaba allí antes. Escuché un susurro detrás de la puerta del armario que decía: «Todavía no hemos terminado contigo, oficial», y entonces la perilla comenzó a girar lentamente. Me quedé petrificado mientras la perilla del armario terminaba de girar con un chirrido metálico. Sin esperar a ver qué salía de la oscuridad, retrocedí por el pasillo a tropezones. Los pulmones me ardían mientras cerraba la puerta principal de la casa con un golpe seco. Subí a la patrulla y arranqué el motor, alejándome de aquel lugar maldito lo más rápido posible. Varias semanas después, fui asignado a la vigilancia nocturna de la ruta forestal en las afueras de la ciudad. El silencio del bosque era absoluto, roto solo por el constante zumbido de los neumáticos sobre el pavimento húmedo. Pensaba que el aire libre me ayudaría a olvidar los horrores que había presenciado en aquella iglesia. Sin embargo, los árboles parecían cerrarse sobre el camino como garras de madera gigante. De repente, noté una interferencia extraña en el radio que comenzó a emitir un chirrido agudo. Era un sonido rítmico, como si alguien estuviera golpeando un metal contra una piedra en la distancia. Reduje la velocidad al ver unas luces intermitentes reflejadas en los troncos de los árboles a la derecha. Estacioné la patrulla en el arcén y bajé la ventanilla para intentar escuchar mejor. Un grito desgarrador, agudo y joven, cortó el aire frío de la noche con una violencia inusitada. Salí del vehículo, agarrando mi linterna táctica con fuerza mientras el frío me calaba los huesos. El haz de luz de mi linterna bailaba entre los arbustos, revelando formas que desaparecían al instante. Comencé a descender por una pequeña pendiente que conducía hacia el sonido del agua corriendo. El olor en el aire cambió repentinamente, volviéndose metálico y denso, como si algo se estuviera pudriendo cerca. Escuché sollozos ahogados que provenían de detrás de unas rocas grandes junto al arroyo. ¡Policía! ¡Identifíquense!, grité mientras apuntaba mi linterna hacia el origen del ruido. 3 jóvenes aparecieron entre las sombras, amontonadas unas sobre otras en el centro del agua helada. Sus rostros estaban pálidos, cubiertos de barro y lágrimas, y sus ropas estaban hechas jirones. Estaban descalzas y sus pies sangraban profusamente por haber corrido entre las zarzas. «Por favor, no deje que nos encuentre», suplicó la que parecía ser la mayor, señalando frenéticamente hacia la espesura. Me acerqué al agua para ayudarlas, pero sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. El agua alrededor de ellas no fluía normalmente. Parecía estar hirviendo sin emitir calor. «¿Quién las está buscando?», pregunté, escaneando el perímetro con mi arma ahora en la mano. Las 3 muchachas se negaron a hablar. Solo emitían un zumbido constante y monótono con sus gargantas. Un crujido de ramas rotas resonó en la orilla opuesta, mucho más pesado que el de cualquier animal conocido. Mi linterna captó por un breve segundo el reflejo de 2 ojos rojos que brillaban a una altura imposible. «Salgan del agua ahora mismo», ordené, extendiendo mi mano para sacarlas del arroyo. Al tocarlas, sentí que su piel estaba tan fría como el hielo, a pesar de que la noche no era tan gélida. Las arrastré hacia la pendiente, pero ellas se resistían, como si tuvieran miedo de abandonar el agua. El zumbido que emitían se convirtió en un coro de voces superpuestas que susurraban en un idioma que no entendía. De las sombras emergió una figura alta y delgada que caminaba sobre el agua sin hundirse ni un centímetro. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida que reflejaba la luz de mi linterna como si fuera porcelana. Disparé una vez al aire para intentar asustar a la aparición, pero el sonido de la detonación fue absorbido por el bosque. Las jóvenes comenzaron a gritar al unísono, un sonido que no parecía humano, sino más bien como metal chirriando. Las obligué a subir la pendiente hacia la patrulla mientras sentía que el aire se volvía irrespirable. La figura sin rostro nos seguía lentamente, deslizándose entre los árboles sin romper ni una sola hoja. Logramos llegar a la carretera, pero la patrulla tenía todas las puertas bloqueadas a pesar de que yo las había dejado abiertas. Golpeé el cristal desesperadamente mientras veía por el retrovisor cómo la oscuridad del bosque se tragaba la luz de la carretera. Entonces, desde el asiento trasero de mi propia patrulla, una mano con dedos quemados se apoyó lentamente contra el vidrio desde adentro. El corazón me golpeaba el pecho con una fuerza violenta mientras retrocedía un paso de mi propia patrulla. Mis ojos no podían apartarse de la marca de hollín y grasa que la mano quemada había dejado grabada en el cristal frío. Abrí la puerta trasera de un tirón, pero el aire dentro del vehículo estaba gélido y el asiento completamente desierto. Un olor penetrante a carne chamuscada y ozono inundó mis fosas nasales,
provocándome una náusea instantánea. Sabía que no podía quedarme allí sentado esperando lo peor mientras algo acechaba en la penumbra del bosque. Ajusté el cinturón de mi equipo y comencé a caminar hacia la vegetación donde las jóvenes aterrorizadas habían señalado previamente. Los árboles se cerraban sobre mí como dedos esqueléticos que bloqueaban la escasa luz de la luna llena. Cada crujido de las ramas bajo mis botas resonaba como un disparo en medio de aquel silencio sepulcral del arroyo. La niebla comenzó a arrastrarse por el suelo, envolviendo mis rodillas en un manto blanquecino y extremadamente denso. De repente escuché un lamento agudo que no parecía humano, rompiendo la calma inquietante de la arboleda. Mi linterna parpadeó por un segundo, amenazando con dejarme en la oscuridad más absoluta y peligrosa. Apunté el haz de luz hacia un grupo de pinos cercanos donde algo se movía con una agilidad antinatural. En el centro de un pequeño claro vi por primera vez a una figura femenina de pie, dándome la espalda. La mujer no llevaba ninguna prenda de ropa, pero su cuerpo emitía un brillo rojizo y húmedo bajo mi luz táctica. Cuando ella comenzó a girar lentamente hacia mí, me di cuenta con horror de que no tenía piel en absoluto. Sus músculos expuestos y tendones vibraban con cada movimiento, goteando un líquido oscuro sobre la hierba muerta. Ella no tenía un rostro reconocible, solo una máscara de carne viva con dos cuencas oculares que me observaban fijamente. Quise gritar para pedir auxilio, pero mi garganta se cerró por el terror puro que emanaba de aquella aparición. De repente, un calor sofocante comenzó a emanar de los árboles que rodeaban a la mujer sin piel. Detrás de los gruesos troncos de los pinos, una segunda silueta emergió lentamente de las sombras más profundas. Era un hombre de gran estatura, cuyo cuerpo estaba completamente carbonizado y cubierto de cenizas volátiles. Pequeñas brasas todavía brillaban en las grietas de su piel quemada, como si un fuego interno lo consumiera perpetuamente. El hombre quemado extendió una mano hacia mí, revelando que era la misma mano que había visto en el vidrio de la patrulla. El aire a mi alrededor se volvió difícil de respirar, saturado de humo denso y del olor a una muerte antigua. Intenté pedir refuerzos por la radio de mi hombro, pero solo recibí una estática ensordecedora y gritos distorsionados. La mujer sin piel dio un paso pausado hacia adelante, dejando huellas de sangre fresca y humeante en el suelo. El hombre quemado soltó un suspiro pesado que sonó como el crujir de madera vieja ardiendo en una hoguera. Me sentí como una presa acorralada en un mundo que ya no obedecía a ninguna de las leyes conocidas de la física. Las dos entidades comenzaron a rodearme, moviéndose en una danza macabra y silenciosa entre los pinos oscuros. La luz de mi linterna parecía ser absorbida por la oscuridad antinatural que emanaba de estos seres del más allá. Saqué mi arma reglamentaria con manos temblorosas, aunque sabía en el fondo que las balas no detendrían a los muertos. El hombre quemado se detuvo a pocos metros de distancia y pude ver que sus ojos eran carbones encendidos. Un eco de sufrimiento infinito llenó mi mente, como si pudiera sentir el dolor de sus quemaduras en mi propia carne viva. La mujer sin piel abrió lo que quedaba de su boca, emitiendo un sonido que era un coro desgarrador de llanto infantil. Comencé a retroceder lentamente, tratando de no tropezar con las raíces que parecían cobrar vida a mis pies. Sentía otras presencias observándome desde lo alto de las copas de los árboles, ocultas por la niebla perpetua. El hombre quemado señaló hacia lo profundo del bosque, hacia un lugar donde la oscuridad era absoluta y total. Sus labios calcinados se movieron sin emitir palabras audibles, pero entendí perfectamente el mensaje de advertencia silenciosa. La temperatura descendió bruscamente de nuevo, congelando el sudor frío que recorría mi espalda bajo el uniforme. La mujer sin piel desapareció en un parpadeo, dejando solo el rastro fresco de sangre en la tierra negra. El hombre quemado se desvaneció entre las cenizas que el viento comenzó a levantar repentinamente hacia el cielo. Me encontré solo en la oscuridad absoluta, perdido en un bosque que parecía haberse transformado en un laberinto infinito. El silencio regresó de golpe, pero era un silencio cargado de una expectativa aterradora y asfixiante. Justo cuando pensaba que la pesadilla había terminado, sentí un aliento abrasador golpeándome la nuca y un susurro que pronunciaba con claridad mi propio nombre. El frío me recorrió la columna vertebral mientras aquel susurro pronunciaba mi nombre con una claridad aterradora. Giré sobre mis talones con el arma desenfundada, barriendo la oscuridad con el haz de luz de mi linterna. No había nadie detrás de mí, solo la densa niebla que parecía devorar la luz blanca de mi equipo. Mi respiración se volvió errática mientras buscaba cualquier rastro del hombre quemado o de la mujer sin piel. Las ramas secas crujieron bajo mis botas mientras me adentraba unos pasos más hacia el arroyo. El silencio que siguió el susurro era tan pesado que casi podía escucharse el latir de mi propio corazón. Comencé a realizar un barrido sistemático de la zona,
iluminando los troncos retorcidos de los árboles. No encontraba huellas, ni rastro de sangre, ni el olor a quemado que percibí momentos antes. El suelo del bosque estaba cubierto de hojas muertas que deberían haber delatado el movimiento de cualquier intruso. Era como si las figuras que vimos simplemente se hubieran evaporado en el aire gélido de la noche. Recordé la mirada vacía de la mujer y un escalofrío volvió a sacudirme el cuerpo. Decidí rodear el perímetro del arroyo, buscando alguna salida lógica que los sospechosos pudieran haber tomado. Las orillas del agua estaban intactas, sin marcas de pisadas en el lodo fresco de la ribera. De repente, una ráfaga de viento helado sopló a través de los matorrales, apagando el sonido de los insectos. Me detuve en seco al notar algo extraño en la base de un roble centenario. Una fina capa de ceniza blanca cubría las raíces, a pesar de que no había rastro de fuego reciente. Al acercarme, noté que la ceniza tenía una textura extraña, casi como restos de piel seca. Me aparté rápidamente, sintiendo que aquel lugar estaba impregnado de una energía maligna. Tomé mi radio y llamé a mi compañero, pidiéndole que se acercara a mi posición de inmediato. La radio solo emitió un estruendo de estática blanca que me obligó a apartarla del oído. Me sentí completamente vulnerable en medio de la oscuridad, rodeado por sombras que parecían moverse por sí solas. Comencé a caminar de regreso hacia la carretera sin dejar de apuntar con la linterna hacia el bosque. Los árboles parecían cerrarse sobre mí, formando un túnel de ramas negras contra el cielo nublado. Un grito lejano, casi como un lamento humano, resonó desde las profundidades del cañón. Sabía que no era un animal, sino el sonido de un alma atormentada buscando consuelo. En mis años de servicio había visto muchas cosas, pero nada me preparó para la ausencia total de lógica. Llegué a la conclusión de que no estábamos buscando criminales, sino manifestaciones de un pasado trágico. Las jóvenes que encontramos antes debieron ver lo mismo que yo, pero sus mentes no pudieron procesarlo. Eran almas en pena, atrapadas en un ciclo infinito de dolor en este tramo olvidado del camino. Guardé mi arma al darme cuenta de que las balas no sirven de nada contra lo que no tiene cuerpo. El ambiente se volvió aún más pesado, como si el mismo bosque estuviera llorando con nosotros. Traté de buscar una explicación racional, pensando en alucinaciones causadas por algún gas del pantano. Pero el aliento en mi nuca y el susurro de mi nombre eran pruebas físicas innegables de que algo estaba allí. Decidí que lo mejor era abandonar la búsqueda antes de que la oscuridad nos consumiera por completo. Caminé hacia el resplandor lejano de las luces de emergencia de la patrulla. Ver el metal sólido del vehículo me devolvió un poco de la cordura que estaba perdiendo poco a poco. Sin embargo, sentía que algo se había pegado a mí, una sombra invisible que me seguía de cerca. Entré en el coche y cerré la puerta con fuerza, bloqueando los seguros mecánicamente. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver algo, pero solo encontré el reflejo de mis propios ojos aterrados. Mi compañero me miró en silencio, con el rostro pálido y las manos temblorosas sobre el volante de la unidad. Encendió el motor y comenzamos a alejarnos lentamente de aquel arroyo maldito. A medida que avanzábamos, el velocímetro de la patrulla comenzó a oscilar de manera errática y violenta. Justo antes de salir a la carretera principal, una mano pálida y sin uñas se estampó contra el cristal trasero, dejando un rastro de humedad negruzca. El impacto de la mano pálida contra el cristal trasero resonó en el interior de la patrulla como un disparo seco. El oficial Martínez frenó en seco, provocando que los neumáticos chirriaran violentamente sobre el pavimento empapado. Su compañero, el oficial Sánchez, giró la cabeza tan rápido que sintió un crujido doloroso en el cuello. El rastro de humedad negruzca en el vidrio se deslizaba lentamente, como si el cristal estuviera llorando aceite espeso. No había nadie detrás del vehículo en la oscuridad absoluta de aquella carretera secundaria. Martínez aceleró de nuevo, sintiendo que el aire dentro de la cabina se volvía insoportablemente pesado y viciado. Los faros delanteros cortaban la densa niebla que empezaba a subir desde las cunetas como una marea blanca. Sánchez intentó limpiar el empañamiento del parabrisas con el dorso de su mano temblorosa. Unos kilómetros más adelante, una silueta solitaria apareció de la nada al borde del asfalto. Era una mujer que caminaba de espaldas al tráfico, vistiendo un vestido blanco manchado de barro y tierra. Martínez redujo la velocidad progresivamente, observando que la mujer no llevaba calzado a pesar del frío cortante de la noche. Sus pies estaban cubiertos de una costra oscura que recordaba vívidamente a la marca dejada en el cristal trasero. El oficial encendió las luces de emergencia, bañando el bosque circundante en destellos rítmicos de rojo y azul. Sánchez bajó la ventanilla y le preguntó a la mujer si se encontraba bien o si necesitaba asistencia médica. Ella se detuvo en seco ante la pregunta, pero no giró la cabeza para mirar a los oficiales.
Su cabello largo y enmarañado ocultaba completamente su rostro, cayendo como una cortina negra sobre sus hombros. Los policías bajaron del coche, sintiendo que el suelo bajo sus botas transmitía una vibración extraña e inexplicable. Martínez se acercó con la mano apoyada en la funda de su arma, siguiendo el protocolo de seguridad ante lo desconocido. Cuando la mujer finalmente se volvió, sus ojos eran dos cuencas vacías que parecían absorber la luz de las linternas. Sin pronunciar una sola palabra, ella señaló hacia el asiento trasero de la patrulla con un dedo extremadamente largo y huesudo. Sánchez, sintiendo una mezcla de compasión irracional y pavor puro, se adelantó para abrir la puerta trasera. La mujer subió al vehículo con movimientos rígidos, casi mecánicos, y se sentó justo en el centro del asiento. En el preciso instante en que se cerró la puerta, la temperatura dentro del habitáculo descendió de forma drástica. El vaho de la respiración de los oficiales se volvió visible al instante, formando pequeñas nubes blancas en el aire. Martínez regresó al asiento del conductor, decidido a llevar a la misteriosa mujer a la estación de policía más cercana. El silencio en el interior era tan absoluto que se podía escuchar con claridad el segundero del reloj de pulsera de Sánchez. Martínez ajustó con cuidado el espejo retrovisor para vigilar a la pasajera mientras retomaba la marcha por la carretera. Ella permanecía totalmente inmóvil, con la mirada fija en la nuca del conductor como si pudiera ver a través de él. A través del espejo, Martínez notó horrorizado que la piel de la mujer empezaba a volverse de un color gris ceniza. El radio de la patrulla comenzó a emitir una estática violenta, llena de susurros inteligibles en un idioma olvidado. Sánchez intentó apagar el equipo desesperadamente, pero los botones no respondían al contacto de sus dedos entumecidos. De repente, la mujer soltó un suspiro prolongado que inundó el vehículo con un olor a tierra mojada y flores podridas. Martínez desvió la mirada hacia la carretera por un breve segundo para esquivar un bache profundo en el asfalto. Al volver a mirar por el retrovisor, Martínez se dio cuenta de que el asiento trasero estaba ahora completamente vacío. Sánchez se giró violentamente en su asiento, golpeando el respaldo con el brazo en un acto de pura incredulidad. No había rastro de la mujer, a pesar de que las puertas seguían bloqueadas electrónicamente desde el tablero. El coche seguía en movimiento a 60 km por hora, haciendo físicamente imposible cualquier intento de salto al exterior. En el lugar exacto donde ella había estado sentada, solo quedaba un charco de líquido negro y espeso que burbujeaba. Las cámaras de seguridad del tablero mostraron más tarde que durante todo el trayecto el asiento trasero había permanecido vacío. Sánchez soltó un grito cuando sintió una presión gélida cerrándose alrededor de su tobillo, justo debajo del tablero. Martínez intentó frenar con todas sus fuerzas, pero el pedal se hundió hasta el fondo sin ofrecer la más mínima resistencia. Justo antes de que el coche se precipitara sin control por el barranco, una voz infantil susurró el nombre de Martínez desde el asiento vacío.